Bueno, buenas tardes o buenos días, buenas noches, según en qué hemisferio y lugar del planeta estén. Les damos la bienvenida a otro encuentro de novedades cervantinas, eh, este programa que hacemos en la Asociación de Cervantistas, y así que en nombre de nuestra presidenta Ruth Fain y de toda la junta directiva les damos la bienvenida otra vez a estos encuentros. Hoy tenemos un encuentro muy particular para conversar sobre Don Quijote con faldas de Charlotte Lennox, según la edición recientemente, la reedición que se ha hecho en el proyecto Quijote Transnacional. Y así que vamos a tener en esta oportunidad a José Montero Reguera de la Universidad de Vigo, a Javier Pardo de la Universidad de Salamanca y Alexia Dotras del Instituto Politécnico de Braganza, todos muy conocidos de la asociación, para los amigos de la Asociación de Cervantistas. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta charla. Primero van a conversar ellos entre sí sobre este proyecto y sobre esta obra, y después vamos a poder hacerles consultas, preguntas, comentarios cuando terminen ellos su tiempo de conversación. Así que los dejo con ellos, les damos otra vez las gracias a los participantes y comenzamos el encuentro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Julia, gracias a todos por estar ahí. Tomo la palabra yo, ya que Javier y Pepe, como lo conocemos, no voy a decir José, que Javier y Pepe van sobre todo a hablar del libro. Lo que supongo que ya conocéis, que está aquí conmigo. Y lo primero que quisiera preguntar, quizás a los dos, quizás a Javier, que es el que está más dentro del proyecto en sí, ¿qué es lo que contiene este libro? ¿Qué tiene, en qué nos podemos encontrar cuando? Porque tiene varios estudios, presentaciones, la edición en sí, varias personas han colaborado, hemos colaborado. Eh, ¿Cuál es la estructura que contiene este libro? ¿Vas tú, Bueno, Javier, o voy yo? Vas tú, vas tú. no, lo que querés. Pepe, Me da igual. bueno, explico yo un poco porque tiene relación con lo que es el resto de la colección, ¿no? En la estructura inicial en la que se basa el libro es la que sigue en todos los libros de la colección. La colección Biblioteca del Quijote Transnacional publica imitaciones, reescrituras del Quijote traducidas al castellano desde el inglés, el francés o el alemán, o a veces también de obras originalmente publicadas en castellano. Y el objetivo es básicamente poner esas obras en contacto y establecer un diálogo no solo con la fuente de todas ellas, que es Don Quijote, el Quijote de Cervantes, sino entre ellas también, ¿no? Que se pueda crear un diálogo con otras reescrituras o imitaciones quijotescas, como de hecho ocurre, si tenemos tiempo ya hablaremos de ello, con esta obra. Bueno, y todos los libros siguen el mismo patrón. Hay una introducción en el que se habla de la vida y la obra del autor o autora. Está luego la traducción o edición del texto. Luego hay un estudio en el que se indaga sobre todo en la conexión con la tradición cervantina, con Don Quijote, con la tradición nacional en ese país de recepción cervantina y, por supuesto, con otras obras quijotescas en otras lenguas europeas. Y en algunos libros hay uno o varios apéndices sobre algún tema que se considera de relevancia y que no cae necesariamente dentro de estudio o introducción. En este caso es un libro un poco particular porque Pepe hablará más de esto, que es el que ha trabajado esto, estamos recuperando una traducción del texto de Charlotte Lennox que se publicó en Inglaterra en 1752, una traducción que se publica en España a principios del siglo XIX, obra de Bernardo María de Calzada. Y
Ya hablaremos de por qué esa elección o por qué lo que aporta o lo que no aporta. Y en ese caso, aquí va todo va todo en partida doble, duplicado, ¿no? Porque hay una introducción sobre Lennox que hizo Cristina Garrigós, que ya había hecho una introducción sobre Lennox en la edición de cátedra de una edición, de una traducción moderna de Lennox. Hay una introducción sobre el traductor, sobre Bernardo María de Calzada, que ha hecho Pepe Montero. Está luego la edición anotada de Pepe Montero de la traducción de Bernardo María de Calzada. Luego hay un estudio bastante largo, porque el autor se fue de páginas y no hubo nadie que le cortara, le dijera que acortara. El estudio lo he hecho yo, lo escribí yo. Y después hay dos apéndices, uno de Alexia Dotras, comparando la traducción de Calzada con el texto original, porque como espero que ya nos pueda contar luego, hay numerosas supresiones, resúmenes, algunos cambios significativos. Y luego además hay un apéndice de Catherine Jaffe, que es profesora en la Universidad de Texas en Estados Unidos, en el que compara, digamos, la traducción de Comelin con la traducción de Bernardo María de Calzada, porque lo que no hemos dicho, y eso es lo que hace la traducción de Bernardo María de Calzada muy interesante, es que Calzada no estaba traduciendo directamente del inglés, sino que él a su vez traducía del francés de la traducción de Comelin, que se publicó en una primera versión en el siglo XVIII todavía, en 1780 y tantos, si no recuerdo mal, y luego hay una revisión y otra publicación de esa traducción que es en la que se inspira o la que utiliza Calzada. Así que tenemos un texto muy complejo, porque es una traducción de la traducción francesa del texto inglés, con un aparato, creo, de introducción, introducciones, estudio y apéndices que me parece que le dan un envoltorio idóneo para entender el texto. Bueno, Sí, en esa Pepe. misma línea, si me permites, Alexia, lo que hay que también recordar, este es un texto particularmente importante porque en el conjunto de las recreaciones del Quijote constituye no posiblemente la primera, pero desde luego la más importante en el que se produce un cambio fundamental en las recreaciones, es la presencia de un Quijote femenino. Con él arranca toda una tradición que Javier ha estudiado mucho mejor que yo y que, bueno, es digamos, el que le ha dado sustento teórico, histórico teórico a los Quijotes femeninos y que tiene además, por otro lado, la particularidad de que Javier ha conseguido lo que pocas personas consiguen, que es reunir y amalgamar un grupo con formación muy distinta, pero complementaria para poder hacer llegar a un público muy amplio un texto que no es fácil, que incorpora factores y variables muy distintas, que ejemplifica muy bien el proyecto en el que esto se inserta, porque lo has dicho muy bien. Este es un texto que pertenece a una colección que se inserta dentro de un proyecto que tiene ya muchos años, muchas vicisitudes, muchas fortunas y algunas adversidades, Infortunios, sí. pero que bueno, que ha ido adelante. Entonces yo he de decir que a mí me alegra mucho haber podido trabajar con Javier, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me ha alegrado mucho poder trabajar con Alexia, con la que trabajo mucho desde hace muchos años, y trabajar con otras personas que yo no conocía. Personalmente a Catherine Jaffe no la he conocido hasta el verano pasado en Soria. Es una mujer extraordinaria. Y Cristina Garrigós, que es la que tradujo, si no estoy equivocado, el Quijote con faldas, el Quijote femenino, en cátedra, ¿no? Si no Sí, estoy... pues sí, la traducción era de Manuel Broncano, Ah, Manuel que en Bucano. aquella época era su marido, ya no está con Ah, nosotros. bueno, bueno. Bueno, entonces, Y ella hizo una introducción muy larga, un estudio muy amplio. lo que quiere decir que es un texto muy interesante, revelador de muchas cosas muy distintas, no solo con respecto al Quijote, sino con respecto al tiempo en el que se escribe, y que es muy útil para ver cómo el Quijote se está mm, divulgando, difundiendo, no solo en España, en Europa, en esos años finales del siglo XVIII.
o la traducción al español de Calzada, siempre desde el francés, como todo lo que hizo Calzada, no es sino un hito más de las traducciones del libro de Lennos a las diversas lenguas europeas, ¿no? Es un caso muy llamativo de éxito editorial y éxito editorial a través de traducciones. Quisiera también preguntaros a ambos, y podéis tomar la palabra como queráis, el concepto de Quijote transnacional. Entiendo que Javier, como es el, el ideador y director del proyecto del Quijote transnacional, ¿qué tiene de transnacional este libro entonces? ¿Qué es que lo destaca? Aunque está claro que esta cuestión de las traducciones de una lengua a otra ya lo llevan de una nación a otra, ¿no? Pero un poco más en detalle, si puede ser. Sí, sí, bueno, el proyecto, el adjetivo transnacional que está muriendo de éxito, como pasa con tantas palabras, ¿no? De tanto utilizarse ya significa todo y no significa nada. Lo utilizamos en un sentido muy particular, ¿no? Idiosincrásico y por tanto tampoco generalizado, ¿no? Es simplemente para diferenciar nuestro enfoque del internacional o el multinacional. Ya lo he dicho antes un poco, ¿no? Es una visión horizontal y no solo vertical. Intenta poner en contacto las escrituras o imitaciones de diferentes lenguas y no solo referidas verticalmente al modelo común, ¿no? Esa es la idea fundamental, porque pienso que muchas veces, o pensamos que muchas veces, esas mediaciones horizontales son casi más determinantes a veces que la herencia cervantina, ¿no? Que el modelo del propio Miguel de Cervantes, ¿no? Y este libro es un ejemplo paradigmático, si no el más relevante de toda la colección, de los más relevantes, por un doble motivo. En primer lugar, por la propia traducción, ¿no? El hecho de que estemos recuperando una traducción que traducía del francés un texto inglés ya nos habla de esa circulación transnacional de Lennox, ¿no? Lennox se inspira en Cervantes, pero luego su Quijote femenino se traduce al francés, donde deja huella, ahora hablaremos de eso, y del francés al castellano, ¿no? Luego ya la propia traducción, y de eso nos hablará José, que sabe más, ya marca ese itinerario transnacional que intenta estudiar el proyecto. Pero es que luego además el texto de Lennox es muy importante por lo que pasa antes y por lo que pasa después. Es decir, Lennox no es la primera que produce una lectora quijotesca o un personaje femenino que imita la literatura y que tiene parentesco con Cervantes. Como se investiga en el estudio de la obra, ya hay antecedentes ingleses y franceses de lectoras quijotescas, algunos más lejanos, otros más cercanos. En particular, hay un modelo muy importante que se ha descuidado mucho tiempo, que es el de Marivaux, que escribe un Farsamont lo escribe a principios del siglo XVIII, pero se publica en 1737 y que se traduce al inglés en 1750, 2 años antes de la publicación de Lennox. Y en Marivaux el protagonista es masculino, pero hay una Quijote femenino en la obra, ¿no? Y las características de ese Quijote femenino tienen mucho que ver con las características del Quijote de Lennox, como también tiene mucho que ver el propio Quijote masculino en las características que encontramos en Lennox. Y bueno, y aparte de Marivaux, está Perdu de Soubligny, hay otros autores que ya están mostrándonos la importancia de la lectura en el ámbito femenino, ¿no? Eh, lo relevante es que, desde mi punto de vista, es que colocar a Lennox en esta situación permite ver lo que aporta Lennox. Es decir, ya había Quijotes femeninos o lectoras quijotescas al menos. Por tanto, ¿qué hay de nuevo en Lennox? Bueno, Lennox lo que hace es convertir a esa lectora quijotesca en una Quijote plena, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no se limita a presentar una mujer que lee, sino más una mujer que traslada esa lectura a una práctica, a una praxis imitativa, que genera una serie de aventuras imitativas en las que está siguiendo su modelo, acompañada además de un contrapunto panzaico o Sancho Pancesco, ¿no? Por tanto, no se limita a recuperar la lectura femenina, sino a ponerla en un ámbito en el que tenemos una fórmula quijotesca plena, con todos sus elementos. Y eso, desde mi punto de vista, es la primera que lo hace. Por eso su Quijote femenino va a ser paradigmático y creo que por eso va a ser tan influyente posteriormente. Y lo que hace el libro también, en el estudio en particular, es luego mostrar lo que pasa después de Lennox. Y lo que pasa después de Lennox es que tiene una enorme huella
en la novela inglesa de Entre siglos, de finales del 18, principios del 19, donde hay muchas novelas que siguen el patrón de la heroína quijotesca patentado por Lennox, y no solo eso, sino que de ahí hace un salto transatlántico y nos encontramos con Female Quixotism de Tabitha Cheney a principios del siglo XIX, 1801, en Estados Unidos, y con un texto como La Quijotita y su prima de Fernández de Lizardi, Joaquín Fernández de Lizardi, en México, cuya primera parte, primer tomo, se publica en 1818-1819, en los que en Cheni de forma muy evidente, en Lizardi no tanto, ¿de acuerdo? Está ese paradigma creado por Lennox. Por tanto, yo creo que esto nos da un poco, de forma muy resumida, la dimensión transnacional que tiene esta obra, que insisto, es muy relevante y de alguna forma, es una especie de magnífica muestra de lo que intenta hacer el proyecto en su conjunto. Sí, es una obra que supera límites nacionales, geográficos y límites lingüísticos, que para entender ajustadamente el fenómeno del Quijote femenino hay que no solo acudir a la fuente, es decir, Lennox y el inglés, sino a la traducción alemana, a la traducción francesa, a la traducción española y a las relaciones que se insertan entre unos y otros que ofrecen finalmente resultados distintos. La traducción francesa ofrece una cosa, la alemana ofrece otra cosa y la española otra cosa completamente distinta. Calzada traduce, como luego además Alexia podrá explicar mucho mejor que yo, o lo haremos entre los dos, desde el francés, pero yo dudo mucho que supiera que existiera una persona llamada Charlotte Lennox, ni que eso se hubiera publicado en Inglaterra y casi, no, sin casi, 50 años de cuando él edita, cuando él realiza la traducción, ¿no? En este sentido creo que es un texto muy, muy interesante. Yo la verdad es que entré a él por, ¿cómo decirlo? Por acatamiento, porque Javier, que fue, a ver, es nuestro almus pater, ¿no? El que mueve los hilos de este proyecto tan interesante. A mí me cayó inicialmente en gracia el Quijote femenino, el Don Quijote con faldas de Lennox Calzada, y la verdad que fue una aventura interesantísima con la que además aprendí mucho, porque la verdad es que me abrió un mundo, el de las novelas sentimentales francesas, el país, le pays du tendre, ¿no? El país de la ternura, ¿no? Que yo desconocía por completo, pero que ayuda a entender también la imitación de Lennox. Los libros de caballerías en el Quijote hacen las veces en Lennox de las novelas sentimentales, y lo que se quiere hacer, bueno, en pleno momento en el que ya el Quijote es una sátira moral, bueno, pues hacer una sátira moral que critique, que satirice ese tipo de lecturas que se consideran, bueno, de cierto modo perjudiciales o perniciosas, ¿no? Eh, es un texto de esa perspectiva pues muy interesante. Reúne muchos elementos que es difícil encontrar en otro texto, ¿no? Pues Quijote, lenguas distintas, lugares distintos, aplicaciones distintas. Evidentemente Calzada tira mucho para casa, porque Calzada quiere, lo poco que modifica del original francés, lo que hace es potenciar sobre todo el vínculo con Cervantes. Los pocos párrafos que añade son párrafos para destacar que eso es de Cervantes, ¿no? Eso la ha estudiado muy bien Alexia, que tuvo la paciencia de cotejarse Lenos, Comelán y Calzada, que no era fácil, ¿no? Y eso permite ese apéndice final que es muy interesante para los estudios traductológicos, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que yo me reí mucho. O sea, a mí me recordó a mi lectura del Quijote. Y yo, si algo agradezco al Quijote es que me parto de risa leyéndolo. Y a mí Lennox, no es tanto Calzada, voy a decir, porque claro, tengo que leer a Lennox con un ojo aquí, otro ojo en Calzada y otro ojo en la traducción francesa, pero me fue más fácil ver que realmente lo francés la traducción francesa y el texto de Calzada eran prácticamente iguales, excepto esos pequeños adiciones, incluso a veces más que párrafos, incluso palabras. Yo en el epígrafe llego a indicar palabras, expresiones que se rebajan en el tono
en el texto de Calzada o que se suben el tono. Normalmente hay una tendencia a rebajar lo que eso es más grandilocuente en el texto de Lennox y que Calzada lo quiere rebajar, no solamente no porque lo quiera rebajar, sino porque ya está rebajado a través del francés. Pero yo me reí mucho, mucho, mucho. Entonces, en este aspecto, quisiera preguntaros por el concepto que tenemos del Quijote, ¿no? El Quijote paródico que acaba de decir Pepe, que es su propósito inicial, la parodia de los libros de caballerías, la parodia de los romances franceses, la parodia de la lectura de las novelas románticas en Madame Bovary, de lo que sea, ¿no? De la parodia que sea a esa otra lectura más trascendental, más los románticos alemanes que todos conocemos. El texto de Lenos es un texto que dentro del cervantismo, ¿qué posición ocuparía? No sé Pepe, si quieres Javier o yo, a mí, vamos, sí, como sí, cierra quieras. tú, Pepe. Luego añado yo Bueno, algo. yo creo que el texto de Calzada y el texto de Lenos nos sitúa en un momento muy concreto de la evolución de la interpretación del Quijote, donde todavía no han llegado los alemanes. Está en Claro, ese momento en el que el Quijote se considera una sátira moral, ¿no? Eso se nota muy claramente en Lenos y de ahí lo hereda Calzada en un momento muy concreto. En un momento, estamos hablando de Calzada publica el libro en 1809, la traducción de Comelin, la segunda, es de 1801 y de 1799 es curiosamente la fecha en la que se prohíben las novelas en la España del siglo XVIII. Las novelas inglesas, las novelas sentimentales. De tal manera que la asociación libro de caballerías, libros sentimentales, está muy, el paralelismo está muy claro en el caso de Calzada, heredado de Lenos. Pero en esa coyuntura concreta, ¿no? Por un lado se están prohibiendo ese tipo de novelas. Por otro lado, ya ha llegado a España esa manera de entender el Quijote, que es una sátira moral, y además al mismo tiempo, pues claro, Calzada, que no sabía nada de inglés, algo de francés sabía, aunque los juicios sobre la pericia traductológica de Calzada son muy encontrados, pero estamos hablando de una persona que tradujo casi una cuarentena de obras procedentes del inglés, del alemán, del italiano, del turco y del francés. Pero no porque conociera el turco, el italiano, el alemán, el inglés y el francés, sino solo porque conocía, como digo, hay dudas sobre hasta dónde llegaba la pericia de Calzada con el francés. Hay una expresión de Leandro Fernández Moratín divina que dice el inevitable traductor que Dios perdone, en referencia a Calzada. Él, como digo, no sabe, yo creo, no sabe quién era Lenos, no sabe que eso se había publicado en inglés, pero estaba atento a las traducciones que se publicaban en Francia. Y lo que hace es, creo, aprovechar esa coyuntura. ah, Se acaban de prohibir las novelas sentimentales en España. Ya hay un concepto de sátira moral aplicada al Quijote y yo creo que ve la oportunidad en la obra de Lennos, en la obra que él conoce a través del francés, para ir por ese camino. Yo ahí no veo nada de esa interpretación romántica de los alemanes que ya está en ciernes, pero que a Calzada no le ha llegado, ni a Lenos, evidentemente. No, no, Lenos no, no desde creo luego. haber dicho muchos errores, Javier. No, sí, pero es verdad que no está, por supuesto, la visión romántica en absoluto, pero esto se ve mejor en la novela original, porque, claro, Calzada poda Sí. muchas cosas, ¿no? Y poda, sobre todo, como explica muy bien Catherine Jaffe en su apéndice, poda un poco la dimensión más seria o admirable que tiene la heroína de Lennox, ¿de acuerdo? Arabella.
Entonces, la Pero posición de... eso ya lo hace la traducción francesa. Claro, no, no. Cuando digo poda me refiero a todo lo que hace Calzada con muy Sí, pocas sí. excepciones, como muestra Alexia en su apéndice, lo ha hecho antes Comelán. Él está traduciendo de Comelán, ¿no? Pero Lennox tiene una posición muy interesante porque en Lennox empezamos ya a ver ese proceso en el que la figura quijotesca, en muchas reescrituras, no solo en Lennox, esto ya ocurría en Maguibot, se convierte en un sujeto admirable. Es decir, junto a su dimensión ridícula, que es la que había potenciado el siglo XVII y principios del XVIII, empieza a rescatarse esa dimensión admirable que convive con la ridícula, ¿no? Y en ese sentido se acercan mucho más al modelo original cervantino. En este caso, Lennox está recogiendo un poco el testigo de Henry Fielding, que en el 42 había publicado su Joseph Andrews, que es el texto en el que por primera vez aparece un Quijote que sí que es cómico, con el que nos reímos, pero que tiene mucho de admirable, ¿no? Entonces, Lennox está cogiendo ese testigo y su heroína no solo es un instrumento paródico para atacar ese tipo de literatura y una lectura malentendida, mal regulada, sino que, y esto es muy interesante, en ciertos episodios es un elemento satírico para criticar a su entorno. En ciertos episodios, la heroína de Lennox es claramente superior al entorno que la rodea, ¿no? Moralmente y éticamente. Dentro de su desvarío libresco, representa valores éticos y morales superiores al entorno. Un poco lo que ocurría, de forma más limitada, en algunos episodios de Don Quijote en el Palacio de los Duques, ¿no? Cuando Eso Ciriamete, desaparece en Calzada, realmente. claro, cuando dice el narrador que no sabe quién era más tonto, si Don Quijote o los que ponían tanto empeño en reírse de un tonto, ¿no? Ahí está un poco Sí. ese germen del Quijote como instrumento para criticar un entorno, pese a su desvarío, ¿no? Esto está en Lennox y es muy interesante, ¿no? Insisto, es un camino que ya había iniciado Fielding, que escribió una reseña muy favorable del libro de Lennox. Y además, por supuesto, hay que mencionar que Lennox es la que inicia, no la que inicia, pero sí la que da carta de naturaleza a esa feminización del sujeto quijotesco. Y como está en combinación con esta visión admirable, el texto de Lennox ha sido reivindicado, para mí de forma un tanto excesiva, como un texto protofeminista, porque es cierto que el modelo literario que elige Lennox, que son esas novelas que ha llamado sentimentales Pepe, que es lo que en francés se llama el roman égoïque, un tipo de ficción muy popular en Francia a mediados del siglo XVII. La protagonista de esas ficciones por primera vez era una mujer. Era más importante que su amado o que el héroe que la complementaba, ¿no? Entonces es muy sintomático que Lenos coja un tipo de literatura que en aquel momento ya estaba en declive en Francia y también en Inglaterra, como ocurre un poco con el Quijote y los libros de caballerías, pero claro, reivindica este módulo, le viene muy bien a Lennox porque da protagonismo al sujeto femenino, le permite empoderarse a la protagonista de Lennox y llevar la contraria al patriarcado que intenta imponerle con quién tiene que casarse y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Y en ese sentido es cierto que el quijotismo de Arabella le permite una emancipación que en ciertos episodios puede leerse como reivindicación protofeminista. Hay algo de eso, pero no hay que olvidar que al final se cura. Y Sí, curarse sí. quiere decir que se casa con el candidato que eligió su padre y se reintegra un poco al redil, ¿no? Con lo cual, el paradigma quijotesco sirve para normativizar o poner esa subversión como algo efímero, transitorio, que al final se solventa, ¿no? Pero en ese sentido también Lennox es una autora muy importante y de hecho es una autora, Alexia decía que se ha reído, bueno, estamos ante uno de los textos de más calidad literaria. Es una autora hoy en día reivindicada, que ocupa una posición importante en la historia de la literatura inglesa y por tanto una novela que yo creo que merece la pena leer solo por su mérito literario, más allá de la conexión cervantina. No podemos decir lo mismo de todos los títulos de la colección, ¿de acuerdo? Algunos son interesantes por la conexión cervantina, nos interesan, son textos muy dignos de estudio, pero digamos que no muchos, pero alguno se cae de las manos, por así decir, ¿no? Son textos que fuera de nuestro interés académico no ocurren mucho, ¿eh? No tienen mucho recorrido, pero no es el caso de Lenos, que es una autora reivindicada. Y quiero finalmente reivindicar un poco la traducción de Calzada tiene una ventaja, que es que, bueno, y de Comelán,
que es que una de las cosas que suprimen son todas las referencias a esa literatura sentimental que era desconocida en España. Tiene su sentido, ¿no? No había sido en España lo popular que había sido en Inglaterra o en Francia. Bueno, esto para el lector contemporáneo tiene sus ventajas, porque el lector contemporáneo tampoco está familiarizado con esa literatura, ¿no? De alguna forma, la traducción de Calzada ofrece una especie de novela comprimida. No elimina ningún pasaje, esto nos lo contará Alexa mejor, no elimina ningún pasaje importante o significativo, pero comprime, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De todas formas, como se hace, como se explica en la presentación del libro en la colección, está ahí la traducción más fidedigna, moderna, de Manuel Broncano, que está publicada en Cátedra, y yo entendí en cierto momento que no merecía la pena volver a publicar esa traducción y que nos podía aportar más recuperar la traducción de Bernardo María de Calzada, que es más, que estaba menos accesible. Bueno, pues Alexa, quizás ahora y- aprovecho. Ah, aprovecha, Pepe, di. aprovecha. No, yo iba a decir algo sobre la edición, Pues pero di, di. prefiero que lo No, digas tú, lo no. digo yo después. Bueno, es sobre eso, justamente sobre la edición, porque Javier me está dejando aquí me está tirando aquí unas cuerdas para que yo coja sobre la estructura y la adaptación de una novela a la otra. Bueno, la obra de Lennox tiene unos 9 libros en 2 volúmenes, mientras que Calzada tiene la obra en 3 tomos repartidos en 2 volúmenes. Cada tomo tiene varios libros, lo cual hace que tenga una distribución completamente diferente. Estos esto es más tedioso de explicar, por eso hice una tabla, una especie de tabla, no, una tabla, explicando cómo se dividían como un cuadro comparativo ese volumen primero ahí está, del Quijote de Lennox, el tomo primero del texto francés y el tomo primero del Don Quijote con faldas. Lo hice solo en el primer volumen con todos los títulos de los capítulos. Pero luego hice toda una tabla que me llevaron los demonios a hacerla, pero me empeñé en ello, porque yo creo que quien lo vea con un solo golpe de vista se da cuenta de que muchos de los capítulos se ven en esa reducción de la que hablaba Javier. Es decir, hay varios que abarcan 2 capítulos del original. Un capítulo de Calzada son 2 capítulos del original. Es muy habitual y además una cosa llamativísima, que lo digo y lo sigo diciendo, me parece además hasta gracioso, se ve que el francés retiraba todos los finales anticlimáticos que le parecían una estupidez, por ejemplo, terminar e ir a tomarse una sopa. Es decir, Arabella se enfada, tiene como esos aires arrogantes, como es posible que no te mueras de amor, o es posible que la carta me la devuelvas no sé cómo, o todos estos elementos en los que hay una especie de clímax y al final esa, esa, esa actitud muere y sucede algo tan pues, estúpido como ir a cenar, salir a pasear, ponerse un sombrero y eso desaparece. Al desaparecer estos finales y Calzada se ve que no le importaba mucho y en su traducción más literal, ¿no? Por lo menos yo descubrí al menos un capítulo en el que al empezar el capítulo siguiente no tenía sentido, porque lo empezaba haciendo referencia a algo que se había suprimido en el anterior. Con lo cual, ahí en algunos momentos hay ciertos anacolutos y ciertos elementos de significación que desaparecen. Eh, Además, los personajes hablan mucho en el texto de Lennox y tienen muchos diálogos, que es algo completamente quijotesco, completamente cervantino, el diálogo es fundamental, y Cambio Calzada los convierte en estilo indirecto. Todo un diálogo de 2 páginas se convierte en un párrafo resumido en que dice y hablaron sobre esto y aquello. Y no ese diálogo que en Lennox, en el original, por eso digo que yo me reí mucho leyendo a Lennox, me reí menos o pues, un trabajo más de investigadora leyendo a Calzada, pero leyendo el original me reí bastante porque tenía toda ese sabor paródico, divertido en los diálogos, en las situaciones, en los momentos en los que ella va vestida en los baños, como si fuera una mujer de otro tiempo, y todo eso Calzada lo va resumiendo. Narrador, diálogos, los personajes también los rebaja, ya lo dije antes, rebaja el tono, incluso sobre todo los personajes masculinos.
Eh, y también esas supresiones que son tan habituales. Pero también hay algunas adiciones, no muchas, pero sí que hay algunas adiciones, son significativas porque son ejemplarizantes o moralizadoras, que es un poco de lo que venía hablando antes, Pepe. Y eso quería yo decir de lo mío. Sí, De bueno, lo mío. yo engarzo con esto. Yo creo que también esto tiene que ver un poco con la persona del traductor, porque la persona del traductor no estamos hablando de una persona formada en humanidades, no es una persona, en lo que poco que se conoce de él, que algo se conoce, no es una persona de una formación humanística importante. Sabía efectivamente francés, con sus peros, como digo, por lo que dijo, recordé antes de Moratín, y hay más traductores contemporáneos. Es verdad que en polémica con él, porque a lo mejor traducen las mismas obras, que critican lo que hace Calzada. Pero en conjunto, Calzada es autor de un volumen de traducciones muy importante, que pueden tener su parangón con algunos otros traductores de aquel tiempo y que hace que algunas obras importantes de la literatura francesa o de la inglesa pues pudieran pasar al español. Pero él era un soldado, era un teniente coronel de caballería, con una familia muy grande, muy extensa, y seguramente la traducción, por lo menos esta es la hipótesis que hemos manejado varios, era una actividad pro pane lucrando, es decir, para ganarse un dinerito. De tal manera que si uno ve la secuencia de traducciones que hace, creo que prima más la cantidad y la rapidez que no la calidad ni la precisión en ellas. De hecho, hay veces que el texto no se entendía bien. Y yo creo que tiene que ver con esa rapidez a la hora de la traducción o con la impericia a la hora de traducir algunas cosas del francés. Y ahí lo que nos ha venido muy bien es la traducción de Comelin, porque aquello que no se entendía en Calzada se recuperaba a través de Comelin. A mí este personaje con muchas distancias, a mucha distancia me recordaba mucho el caso, lo manejo en la introducción, ¿no? Es el caso de Cadalso, también coronel de artillería, al que no recordamos por sus hechos de armas en Gibraltar y en otros sitios, sino por las cartas marruecas. Bueno, a Calzada no le recordaremos nunca por sus hechos heroicos, como soldado, pero sí como traductor de la obra de Lennox. Probablemente es de todo lo que él hizo, a lo mejor alguna de las obras de Voltaire que tradujo, ¿no? Pero yo creo que no alcanza la trayectoria, que un texto como el Don Quijote que faltas ha tenido. Yo le agradezco a Calzada que aflojara, aligerara mucho la erudición, porque la verdad a mí anotar las referencias a la Calprenade, a Madame Scudéry, pues es un mundo que yo desconocía y que era muy complicado. Si hubiera trasladado todo lo que en el original de Leng no sabía, pues la verdad que esto se hubiera hecho mucho más complicado. Es una, como tú has dicho, es una traducción divertida. Algunas veces es bastante, o repugna un poco la lectura, el inmenso, inacabable laísmo que incorpora Calzada por todas partes, ¿no? Pero bueno, creo que en general es una obra que ha permitido, bueno, que a España, en España se leyera o se pudiera leer un texto que si no, no hubiera sido leído hasta mucho tiempo después, ¿no? Y yo no lo sé, porque ya sabemos que la literatura se desenvuelve y va por partes muy distintas, ¿no? Pero quizá algo de el Quijote con faldas de Calzada, pues está en el origen de los Quijotes femeninos que en España empiezan a- a escribirse, a partir de 1850-1870. La década de los años 80 fundamentalmente, ¿no? Pues, la desheredada, la tribuna, Tristana, con matices, ¿eh? Y fuera de España, ¿no? El caso de Madame Bovary, que yo esperaba, Javier, que tú dijeras algo Sí, 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 de sí, esto, ¿no? Pero me estás dando el pie
No, que Claro, antes quería claro, sí, sí. comentar al hilo de lo que comentó Alexia, ya que no está aquí Catherine, decir que Catherine en su apéndice maneja una hipótesis muy interesante, bueno, yo creo que más que hipótesis lo demuestra, que es que al ser un traductor masculino, Comelán, al que traduce Calzada, desaparece gran parte de esa empatía que es notoria en el texto de Lennox hacia su heroína, ¿no? Y que la dota de esa dimensión admirable y de reivindicación un poco de libertad femenina, ¿no? Entonces, es cierto que esa dimensión se diluye bastante en la traducción de Comelán y Calzada. Y eso es algo de lo que se ocupa Catherine Chaffee en su apéndice. Quería aclarar también que gracias a las notas de Pepe, la traducción se entiende perfectamente. Hasta lo que no estaba claro Sí. en, en Calzada, habrá una nota de Pepe donde explica perfectamente lo que es eso. Quería Ahí recordar me antes. hiciste trabajar mucho, ¿eh? Sí, 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 Ahí sí, trabajé sí, mucho. sí, sí, soy consciente de que hago trabajar mucho a los colaboradores, sí, sí, es un defecto que tengo. Y, y, O y, no, y, y quería defecto decir no necesariamente, ¿no? quería decir Es- antes que se me olvide que los libros que habéis visto ahí, el ejemplar en papel que tiene Pepe al fondo en su escritorio, que ha mostrado Alexia, yo no tengo ninguno aquí en Estados Unidos, no tengo ningún ejemplar de nada. Se pueden leer en acceso abierto, en acceso Eso iba a libre, decir, sí, sí. en la página web, en el sitio web más que página web del proyecto. Es un sitio web porque hay un servidor de edición detrás de esa página web, ¿no? Entonces, en la dirección Quijote Transnacional, todo seguido, .es, podéis encontrar los 8 libros que se han publicado hasta el momento. El de Lennox es el quinto, pero después de ello han aparecido otros 3. Estamos ahora trabajando en la edición en papel del sexto, que es La Quijotita y su prima. Y bueno, sí, al hilo de lo que ha comentado Pepe, yo quiero reivindicar que las reescrituras cervantinas, el diálogo transnacional que intentamos establecer, no siempre es una cuestión de influencia y de relaciones de hecho. No podemos, yo creo que cualquiera que lea The Female Quixote de Lennox y La Quijote de su prima no va a encontrar muchos paralelismos. Pero yo estoy convencido que el hecho de que la obra de Lennox sea tan popular, se traduzca al castellano, al francés, al alemán, al italiano, al neerlandés, pone en circulación esa feminización del paradigma quijotesco, ¿no? Y es muy responsable de que otros autores retomen esa idea, aunque no estén siguiendo de los pasos de Lennox. Y yo creo, a mí me parece, ya sé que esto puede generar polémica, yo creo que Madame Bovary es inconcebible sin Lennox antes. Madame Bovary tiene muy poco, por no decir nada, que ver con Lennox en la plasmación del quijotismo femenino. Pero insisto, es Lennox la que pone en circulación este paradigma, la que escribe la novela paradigmática del quijotismo femenino y es responsable, desde mi punto de vista, de tantos Quijotes decimonónicos también en literatura inglesa, no solo española, y en esa figura que yo creo que permea toda la literatura decimonónica, que es la lectora quijotesca. Yo en el estudio distingo entre el Quijote femenino, que es ese Quijote que imita, que tiene una praxis imitativa, que tiene un contrapunto panzaico, es la fórmula quijotesca completa de esa figura, ese tipo quijotesco que es la lectora quijotesca, ¿no? Y yo creo que las lectoras quijotescas llevan todas la impronta de Lennox, aunque, como intento explicar en el estudio, hay un proceso muy interesante en el que vemos lectoras quijotescas antes de Lennox, Lennox las transforma en Quijotes femeninos o mujeres o una mujer Quijote, y luego veremos cómo ese patrón se diluye y volvemos a la lectora quijotesca, aunque con notorias excepciones, ¿no? Y en esas lecturas quijotescas, por ejemplo, hay un ejemplo más conocido, que es el de Jane Austen en literatura inglesa, ¿no? La primera novela que ella terminó, aunque fue la última que se publicó, Northanger Abbey, está protagonizada por una lectora quijotesca del libro, ¿no? Y hay algún caso más de novelas que incluso repiten ese patrón completo, esa fórmula quijotesca completa de Lennox, ¿no? Pero lo que va a dominar posteriormente va a ser esa figura de la lectora quijotesca que llega incluso hasta al siglo XX. Hay ejemplos de lectoras quijotescas en el siglo XX.
Javier, ¿podrías darnos o la diferencia, o si para ti es lo mismo, que a mí me encanta porque he vuelto a releer los estudios y bueno, he vuelto a coger el texto y para poder hablar con vosotros hoy, esta diferencia entre Sancho Pancesco y Panzaico, que para mí que te lo has inventado tú, lo de Panzaico, que me encanta. Anglicismo puro y duro. Sí, 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 Bueno, pero he de y decir que además estoy revisando cuentas, un artículo que he enviado a Anaer Cervantinos, que creo que se va a publicar a raíz del informe que he recibido, en el que se me piden algunas correcciones, y uno de los revisores, y creo que con razón y con criterio, me insiste en este anglicismo de panzaico. Bueno, hay una explicación, es un poco sutil, pero bueno, a mí me gusta jugar con las palabras. Yo utilizo panzaico para definir una función en el mito de Don Quijote, en el paradigma de Don Quijote. La función del contrapunto panzaico, es decir, ese personaje que actúa de correctivo de los desvaríos quijotescos y que está siempre ahí acompañando de forma contrapuntística, ¿no? Esa función hay que separarla de los rasgos literarios de ese personaje. Algunos de esos personajes son sanchopancescos, porque heredan características de Sancho Panza. Primero porque son criados, pero no siempre son criados. Son regordetes, dicen refranes. Es decir, hay muchos elementos de Sancho Panza que reaparecen en las escrituras quijotescas posteriores, pero hay elementos que no reaparecen o hay figuras panzaicas que tienen poco o nada de Sancho Pancesco. Es decir, que actúan de contrapuntos correctivos y ocupan ese espacio que ocupa Sancho Panza en el Don Quijote Cervantino, pero ahí vemos ya el salto de lo que llamo del sintagma al paradigma, ¿no? De la obra concreta a un patrón estructural que es el que define al mito, ¿no? Y el que se repite de una novela a otra y crea al final esa idea que tenemos de mito, ¿no? Entonces, los sanchopancescos son los rasgos literales que se repiten a veces, pero no siempre, y no siempre los mismos, ¿de acuerdo? Y lo panzaico es la función de contrapunto o de correctivo, ¿no? Entonces yo intento diferenciarlo porque nos podemos perder a veces en ese. Yo creo que es una distinción que ayuda, aunque es cierto que panzaico es un préstamo del inglés, es un anglicismo, pero creo que en este caso tiene su utilidad. Yo defiendo los préstamos extranjeros cuando ocupan una función. Cuando se utilizan para una palabra que ya tenemos en castellano son una barbaridad, pero cuando nos aportan algo que no tenemos en castellano, creo que son útiles. Y he de decir que pansake es un término que utilizaba un crítico, un profesor norteamericano, Wayne Burns, en un libro que publicó con muy poca circulación, porque se publicó como monográfico de una revista, que se llama The Pansake Principle in Western Literature, el principio pansaico en la literatura occidental. Y tiene una teoría muy interesante sobre cómo ese principio, basado en el correctivo del cuerpo, de los sentidos, de una serie de cuestiones, es muy activo en ciertas novelas, ¿no? Que él va estudiando, ¿no? Creo que en el estudio no, pero en el artículo que se publicó en Alea Cervantino sobre el mito quijotesco hace un par de años, ahí sí que citaba a Wayne Burns como fuente de ese término panzaico, que yo reivindico que tiene su utilidad, aunque sea, eh, mea culpa, sea un anglicismo. muchas gracias. Te ha faltado decir, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Prefiero, es un poco más fino lo de una familia en la mancha que una mancha en la familia. Sí, Exactamente, la sí, verdad. sí. Veo que No es Julia, mío, como bien sabéis, es de Cela. ya, 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 ya. Julia ha abierto su cámara, entiendo que a lo mejor queremos abrir el diálogo a los demás. Sí, si les parece, quizás podría ser el momento para empezar el diálogo con los Encantado. demás, a no ser que les haya quedado algo más para comentar, seguramente sí, pero bueno, digo, quizás puede salir en la conversación con el resto, ¿no? A ver, así que si los demás quieren abrir sus cámaras, y hacer preguntas, levantar la mano o abrir el audio según cómo vayan viendo, adelante. Todos al tiempo, no, por favor. Lo hemos dejado muy claro, parece a mí. Bueno, yo a beneficio de inventario acabo de descubrir que he utilizado el adjetivo panzaico en dos ocasiones en mi estudio de las adiciones. ¿Qué debo hacer? ¿Lo retiro o lo mantengo? Yo creo que haz lo que hacemos todos. Si te es útil,
remite al pecado original que soy yo, ¿no? Y así la bronca me la llevo yo. O a Wayne Burns, que es el que acuñó el término. En última instancia, tenemos tiempo de mantenerlo, de revisarlo. Sí, sí. Sí, es un tema, ya digo, en uno de los, en el resumen que recibió la revista de Análisis Cervantinos, eh, eh, se comenta a uno de los revisores, no sé, evidentemente no sé quién, ha comentado este tema y me parece que es un comentario lógico, como por otra parte todos los que he sido muy afortunado porque los informes y el resumen que he recibido mejoran mucho el texto y hacen apreciaciones muy acertadas. E incluso esta, en la que yo creo que reivindicaré dejar el término panzaico, por las razones que he aducido aquí, tenía mucho sentido y es muy lógica y seguro que se la va a plantear cualquier lector que se encuentre, Santiago, con el término panzaico en tu estudio también. De momento lo voy a mantener, porque me parece pertinente. Bueno, empiezo yo con una pregunta así, quizás muy básica, ¿no? Pero con la obra de Lennox, ¿podemos otra vez hablar de cómo los ingleses fueron los primeros que entendieron mejor, no me maten, yo soy argentina, mejor el Quijote? ¿Cómo ven eso? Supongo que se debe haber conversado bastante, ¿no? Para mí no hay duda, pero yo he de confesar que siendo anglista tengo que reivindicar a los Y franceses. yo anglófila, así que Sí, es cierto, los ingleses han hecho muy buena propaganda de su lectura del Quijote, ¿no? Y hay por ahí artículos que hablan de todo lo que hicieron por primera vez, ¿no? Primera edición crítica, anotada, muchas cosas, ¿no? Muchas primeras veces. Pero en el siglo XVII los que marcan el patrón son los franceses, para mí sin ninguna duda. Y Lennox no se puede entender sin Marivaux, desde mi punto de vista. Y hay a un autor francés, Perdu de Souvigny, que en 1670 escribe una novela que se llama La Fausse Clélie, la falsa Clelia. Clelia era una de esas novelas sentimentales que ha comentado Pepe, y esta Fausse Clélie es una mujer que no por leer y no por leer, pero como consecuencia de un disgusto, de un matrimonio que se suspende por un terremoto bastante increíble, pierde la razón y se cree que ella es Clelia. O sea, es como si Don Quijote se creyera que es Amadís, no solo se creyera caballero andante, sino que es Amadís, ¿no? Pero es cierto que las cosas que le pasan tienen mucho que ver con lo que le pasaba a Clelie. Bueno, esto es un ejemplo, ese patrón está ya en Perdu de Souvigny, es decir, los franceses en el 17 marcan la pauta desde mi punto de vista en toda Europa. Las primeras imitaciones quijotescas narrativas son francesas, cuando los ingleses todavía leían el Quijote como un libro de caballerías. Esto es muy interesante. Durante la primera mitad del 17 y bien avanzado el 17, muchos comentarios meten a Don Quijote en el mismo saco que los libros de caballería, solo que cómico, ¿no? Pero no acaban de ver la novedad de Cervantes en cuanto a concepción del género novela o de este modo de escritura novela, etcétera, etcétera, ¿no? Los franceses sí lo han entendido desde 1627, en el que se publica El Pastor Extravagante. Los franceses ya están reescribiendo el Quijote y utilizándolo para parodiar otras formas literarias, en este caso la novela pastoril, en el caso de Sogel, con el pastor extravagante, incluso para dar una visión realista de su entorno inmediato, ¿no? Luego, es cierto que los ingleses en el 18 van a tomar el testigo y van a ser los que van a marcar la pauta en Europa, sobre todo a partir de la cuarta década, con Fielding, con Lennox, con Sterne, pero hasta ese momento las referencias son los franceses y creo que esto se sabe, pero no ha sido lo suficientemente estudiado y reivindicado, ¿no? Los ingleses toman el testigo de los franceses y esta novela lo muestra perfectamente. ¿De acuerdo? La parte y Lennox, contribución, no perdona. digo que la parte y contribución inglesa está completamente asentada y reconocida, lo que no está es la parte francesa, Sí, que es sí, así, eso también se ve en las ilustraciones, los ilustradores franceses. Así que sí, sí, no, sí, sí. Y eso, anglista, pero con fondo francófono. Muy sí, bien. sí. Entonces, sí, es cierto que los ingleses, los imitadores ingleses del 18 van a suponer un salto cualitativo en la novela, lo van a imitar grandes autores como Fielding, como Sterne, como Smollett, y eso va a marcar diferencias. Pero bueno, en el siglo XVII está Sogel, está Marivaux, bueno, ya en el siglo XVIII.
está el Roman Comic de Escagón, es decir, hay una serie de imitadores cervantinos también de mucho nivel. Entonces, bueno, esto en un libro también fruto del proyecto en el que también han trabajado Santiago y Pepe, que se llama Narrativas quijotescas en Europa y América, diálogos transnacionales. Se habla un poco de eso, ¿no? En el ensayo introductorio se presenta esa sucesión de espacios hegemónicos en la recepción del Quijote, ¿no? Que coincide un poco también con esa visión de la literatura mundial en obras como la de Pascal Casanova o Franco Moretti. Y en ese salto, ¿no? Evidentemente la hegemonía inicialmente es española en el siglo XVI, con el Quijote, con toda la fuente, la enorme cantidad de novelas y de narrativa española que se publica en el extranjero, pero en el 17 los franceses van a marcar la pauta, en el 18 lo van a hacer los ingleses, sin que los franceses la pierdan del todo, porque no olvidemos, se traduce a través del francés, sigue siendo la lengua de cultura y hegemónica de cultura en Europa. Luego, en ese sentido, no sorprende que Calzada traduzca a Lennox a través del francés, ¿no? De alguna forma confirma esta visión panorámica. Así que sí, es llamativo que en España prácticamente hasta el Quijote no, bueno, Pepe lo sabe muy bien, que ha escrito un libro sobre ello, y Santiago y todos los cervantistas que estáis aquí, hasta bien avanzado el 18, no se reivindica el Quijote, no es una obra canónica. Los Y, franceses, los ingleses ya la han convertido en canónica hace muchísimo tiempo. y Eso es evidente. cuando yo me puse a trabajar en esto, claro, yo fui al libro Alba de Mecum para estas cosas, que es el libro sobre la novela de Montesinos. Y claro, Montesinos describe cómo a finales del 18, principios del 19, el Quijote está desaparecido en España todavía. Aunque bueno, ya está la edición de la Academia, antes de la biografía de Mayans, pero no tiene la pujanza y la creatividad que tiene en Inglaterra o que tiene en Francia, sin ningún lugar a dudas. En ese sentido, el libro de Calzada no deja de ser un extraño por ese contexto que describe muy bien Montesinos, ¿no? Fernando había levantado la mano. Adelante. Hola, sí, escuchándolos ahora he recordado algo que complementa lo que dicen, ¿no? Sobre estas relaciones España, Francia, Inglaterra en el 17. Y es que, por lo que yo recuerdo haber estudiado, mucha de la picaresca traducida al inglés, picaresca española, es una traducción del francés. Los ingleses no suelen traducir directamente del español, son pocos, sino que traducen del francés. Y una pregunta a propósito de la Lennox. Yo recuerdo que había una edición en cátedra, en Letras Universales. Entonces me pregunto, desde la más completa ignorancia, ¿cuál ha sido la recepción de Lennox en la literatura en español? La Quijotito y su prima me imagino que no encaja allí. A ver, No. ilústrenos. Bueno, de eso sabe más Javier que yo. Ujú. Bueno, yo creo que en cuanto a imitaciones directas de Lennox, yo no conozco, no las conozco. Es decir, yo creo que yo no quiero meterme en jardines, ¿no? Y sobre todo no siendo especialista en el siglo XVIII, pero creo que hay un consenso en que la novela del siglo XVIII española no es de las más ricas, vamos a decir, de la historia de la literatura española, ¿no? No hay mucha creatividad, no hay... Entonces, a mí no me sorprende, en el 18 se traduce al español la Pamela de Richardson, las novelas de Fielding, se traduce mucha literatura extranjera en el 18 y ahí está Lennox, ¿no? Pero no estoy muy convencido de que esa literatura deje una huella, una impronta clara en la novela del 18, incluso en las primeras décadas del 19. Por ahí está, tenemos en el público a Ana Vaquero Escudero, que seguramente sabe mucho más de novela del 19, ¿no? Yo tengo la sensación de que tenemos que esperar a los grandes novelistas decimonónicos españoles, ¿no? Galdós, Pereda, Clarín, todos los, ¿no? Pardo Bazán, para encontrar esas lectoras quijotescas o para encontrar la lección de Cervantes asimilada, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Lennox llega en un momento en el que la novela española tal vez no está preparada para sacar partido de su novela y hay que esperar todavía unas décadas
para ver cómo se fructifica la novelística española. Esta es mi impresión sobre una cuestión en la que no he reflexionado y contesto de forma impulsiva y seguramente irreflexiva, ¿no? Pero yo no conozco en español textos que puedan relacionarse de forma directa con el texto de Lennox. Y el caso de Lizardi es el más sintomático, porque no mucha, con cierta proximidad temporal a Lennox y con muchísima la traducción de Calzada, no hay huellas claras en su obra de Lennox, desde mi punto de vista en absoluto. El quijotismo de Pomposita Langaruto tiene poco que ver con el de Lennox. Bien es cierto que en la biblioteca, creo que es de la heroína o en algún momento en la novela, se cita la traducción de Richardson, de la Pamela de Richardson. Y creo que hay una perrita que sale en la novela, hay un episodio cómico sobre una perrita que se llama Pamela, la propia perrita. Estoy citando en memoria, ¿no? O sea que, evidentemente, yo creo que Lizardi conocía, para mí está claro que debía de conocer el texto y conocía los textos ingleses traducidos, pero no vemos que eso se traduzca en una influencia clara en su novela, ¿no? Que por otra parte, como decía, es el volumen 6 de la colección y que está a punto de salir en papel. O sea que eh, antes de ser crucificado por los cervantistas y universitarios, la edición que va a salir en papel suprime el enorme componente doctrinal que tiene la novela, en la que el coronel, el padre, el tío de Pomposita, da lecciones sobre las mujeres y cómo deben ser educadas. Todo ese componente está en la edición completa que se ha publicado en línea. O sea, la edición en línea tiene el texto completo, en la edición en papel hemos eliminado esas partes para hacerla más atractiva a un lector contemporáneo, pero porque contábamos con el texto completo publicado en línea. Creo que Ana Vaquero está Ana, pidiendo sí, la eso, palabra. le quería dar la A ver, palabra, por supuesto. vale, gracias. Mirad, lo que os quería comentar que me pasó la última vez que estaba Santiago de anfitrión, es que a mí el vídeo me aparece deshabilitado. No sé si a todos los demás que están también sin abrirlos les pasará lo mismo. No, Mm, eso, pero ¿has probado habilitarlo tú desde tu propio equipo? Yo es que soy un desastre, ya os lo Pues digo, en en cuestiones Zoom, tecnológicas, en Zoom pero abajo a la izquierda a tienes ver. un micrófono que es el audio y una cámara que es el vídeo. Seguramente tienes el vídeo Con una tachado. cruz. No, ¿Qué no, pero es haces que yo le doy al vídeo, ¿vale? Le doy al vídeo tachado. Y entonces lo que... ¡Ay, ahora! ahora? Bueno, Ahora te hemos bueno. visto. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, no, simplemente por la referencia, ¿no? Pues por participar, porque te has referido a mí. Yo creo que eso merecería un estudio en profundidad. Yo he trabajado sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y bueno, sí que es verdad que se conoce por la desheredada, es decir, que hay una serie de títulos por todos, ¿no? Conocidos. Pero precisamente hace poco hablando con una alumna para un posible trabajo sobre Cervantes y Galdós, hay un personaje femenino que quizá a lo mejor sea menos conocido que Isidora, ¿no? Rufete, protagonista de La Desheredada, que aparece en la primera serie de los episodios nacionales, en el último, ¿eh? Me parece que es la batalla de los Arapiles, que es precisamente una inglesa que llega a España pensando que va a encontrar, está obsesionada, ¿no? Con la visión que tiene de España, bueno, que encaja, ¿no? Con sus novelas, con las novelas que ella conoce. Y bueno, el quijotismo en ese caso, yo no hablaría solo de lectura quijotesca, sino también de Quijote femenino. Se llama Miss Fly. Y es un personaje, bueno, que yo recomiendo la lectura de esa novela, especialmente a ti, ¿no, Javier? Si no la conoces, y es de Sí, la primera sí, serie no, de no lo los conozco. episodios, el último episodio, la llegada de esa inglesa y bueno, y el lío que se organiza en torno a ella, porque contacta con el protagonista, que es Gabriel Araceli, y todo lo que le sucede a esta Miss Fly, que vamos, yo creo que es un personaje quijotesco y lectora también quijotesca. Inter- Reúne todo. Interesantísimo. Es muy Bueno, además, es fácil acordarse Añádelo, porque los añádelo a tu, arapiles, los a tus arapiles me cogen muy muchos, cerca. Sí. a tus muchas lecturas, porque esa novela de Galdós no se suele citar y en el caso del quijotismo femenino, vamos, yo creo que es fundamental.
Ya está, simplemente eso, pues por Muchas gracias por de la Bueno, yo nada. aclaración. por complementar, porque todo esto es derivado de este Don Quijote con faldas de Calzada que edité para la Biblioteca del Quijote Transnacional, yo he montado aquí en la facultad una exposición que he titulado, yo me he atrevido a ponerle el A, Universo Quijotas, en vez de Universo Quijotes Femeninos, ¿no? Con una serie de paneles y uno de ellos está dedicado precisamente a Galdós. eh, los textos proceden de la Seriedad y de Tristana, y derivado de eso hemos organizado un ciclo de conferencias. En el primero intervino Patricia Martínez García y Fernando Romo para contrastar Madame Bovary y la regenta. En la segunda intervine yo con Dolores Troncoso para hablar de Galdós. Yo me centré en la desheredada, pero toqué también la batalla de los Arapiles, y porque estaba centrado en personajes femeninos que puedan ser emparentados a Quijotas. Y Dolores Troncoso se ocupó de Tristana, que es la que es verdaderamente galdosista, ¿no? Ya, Y a nada que, claro, Galdós es un mundo inacabable, pero ya. la verdad es que van apareciendo personajes en los que la lectura es un elemento fundamental, y, y que veremos de estudiarlos, o veré de estudiarlos a largo plazo y sin ningún propósito de recorrer un camino que a lo mejor ya está hecho. A la vuelta del verano nos centraremos en Pardo Bazán para contrastar la tribuna con el Cisne de Vilamorta, donde en modesta opinión hay dos casos muy claros de Quijotes femeninos o Quijotas. Y acabaremos con un texto francés, El viaje sin fin de Monique Wittig, donde aparece una Quijota con otros colegas. Entonces, sí, Eh, Galdós la verdad es que es Ahí. un campo ese, inacabable donde es- encontrar este tipo de... este sí lo puedo enseñar, Pepe. Ah, mira, mira, sí, sí. Por la traducción al castellano la hizo una colega nuestra de la Universidad de Vigo, María Jesús Fariña Busto, que es quien va a intervenir. Lo acabo Eh, de recibir por Amazon, el libro este, sí. muy bien, sí, sí, Y sí. María Fernanda Abreu acaba de preguntar que repitan si pueden repetir el título de la novela de Galdós que La señaló. batalla de los Arapiles. De los carapiles. Ahí está. Yo creo que el siglo XIX en general, yo diría que incluso en toda Europa, está trufado de lectoras quijotescas, porque la lectura se convierte en un elemento, eso ya está en Lennox, es un elemento subversivo, es un elemento de Sí. resistencia y de desafío al orden patriarcal, ¿no? Entonces, muchas adúlteras son lectoras, Madame Bovary es lectora, Ana Ozores es lectora, y las que se quedan al borde del adulterio, como ocurre en un personaje de George Eliot, también son lectoras. Luego, yo creo que sí que hay una herencia muy clara. Lo que pasa es que yo creo que conviene matizar, ¿no? Para no poner en el mismo saco a un texto tan profundamente quijotesco, con esa fórmula completa como es el de Lennox, con otros personajes que pueden reflejar ese tipo, que está el tema de la lectura, pero que no son comparables en el nivel de quijotismo, por así decir. Por eso yo creo que es importante matizar, ¿no? Porque al final, si metemos todo el mismo saco, parece que todo es lo mismo y no es todo lo mismo. Pero sí, sí, yo creo que es un texto, es un siglo lleno de mujeres que leen y con esa herencia quijotesca. Aquí digo, tengo que traer a cuento alguna idea de Juan Diego Vila, que no podría repetir ahora del todo bien, pero que él postula que de alguna forma Don Quijote, el Don Quijote cervantino, lee como una mujer, ¿no? Según las formas que se entendían que se leían las mujeres según los moralistas, ¿no? Todos los problemas de la ficción que en general se le achacaban a la lectura, a la forma en que leían las mujeres de involucrarse emocionalmente de una forma que solo lo atribuyen a lo femenino, quizás puede tener alguna, no sé, alguna desviación por ese lado, alguna idea por ese lado de por qué después surgen tantas Quijotas femeninas, ¿no? Quijotas, como, como bien dijo Pepe. Sí, sí, totalmente. De hecho, en muchos tratados y en libros de conducta se acusa repetidamente a las mujeres, se dice que es que ellas leen de esa manera, ¿no? Más sensible, más influenciable, más inmersiva, y de ahí vienen todos los males. Lo que pasa es que yo cito esto al principio del estudio, ¿no? Ese tipo de acusación o de idea se puede leer de dos maneras, ¿no?
como reflejo de una realidad que podría ser, yo no estaba allí, no puedo decidir, pero también como forma de proyectar sobre las mujeres un problema que era general, que era el miedo a la lectura, el miedo a la ficción, ¿no? ¿Qué pasa cuando lee gente que no es leída, por así decir, ¿no? Y ese miedo colectivo que podían tener una élite sobre el efecto de la ficción en la sociedad en general, se focaliza en las mujeres, de forma que no es tanto reflejo de una realidad como proyección de un miedo. Yo creo que es difícil saber si es lo uno o lo otro, Sí, sí, pero en exacto. cualquier caso, Y creo que él también trabaja por ese lado, justamente, sí, 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 sí. Tiene que ser una pero está, proyección de todos todos los males, las mujeres los recibimos, sí. pero está Dile a claro que sí, Diego que le hemos echado de menos. Le diré, le diré. No es que estemos pasando lista, ¿eh? Solo es para Bueno, dar el pero abrazo al amigo. Yo quería transmitir mi entusiasta felicitación a los que han participado en este libro, que por lo que he podido ver, ojear muy rápidamente, porque lo he recibido hoy, tiene unos estudios excelentes y me ha gustado mucho también. Estoy muy de acuerdo con todo lo que he escuchado hoy. Así que me parece también la explicación de Javier de la diferencia entre Sancho Pancesco y panzaico, ¿no? Que quizá lo de panzaico podíamos, es una sugerencia sustituirlo por pancista o pancismo, no sé si sonaría mejor que panzaico, pero sí me ha parecido interesante esa explicación que acaba de hacernos sobre esa distinción. Y bueno, el estudio de Javier, por lo que he visto, es un montón de páginas que serán de mucho interés porque, claro, los que han participado en este libro son los mayores especialistas en el ámbito, así que el resultado tendrá que ser excelente. sí, el estudio es casi un monográfico, ¿no? Porque está el estudio habitual sobre la novela, pero al meter todos los antecedentes y todo lo que pasa después, creció, creció mucho. Pero me parecía que había necesidad de un espacio en el que se recogiera todo eso. Muchas gracias, Emilio. Si viniendo de ti, lo que acabas de decir lo aprecio particularmente. Digo yo lo mismo, digo yo lo mismo. Y yo, y yo, y yo. bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, a mí lo que me gustaría es agradecer a todos los colegas, amigos y amigas muy queridos que han preferido escucharnos y vernos y no ir pues a pasar un rato por la tarde amenamente haciendo otras cosas. Me siento muy agradecido, creo que nos sentimos los tres muy agradecidos por, bueno, primero por la acogida de la Asociación de Cervantistas para que este libro tuviera eco a través de esta plataforma, de estas lecturas cervantistas y luego agradecer a todos los colegas, a todas las colegas que veo y me ha alegrado mucho, por ejemplo, ver a Ana Luisa Vaquero, que se ha dejado ver finalmente, Que a por fin. Emilio, a Michael Gordon, a tantos otros colegas aquí de la facultad que veo que también se han sumado y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y cercanía siempre en estas aventuras cervantistas. Y Pepe, yo he esperado hasta el final, no sé si se me escucha. Se te sí, escucha y se te ve. Perfecto, bueno, pues he abierto ahora la cámara y he esperado hasta el final porque bueno, primero quería dejaros hablar a vosotros que sois realmente los especialistas. Pero lo que sí quería decir es que me gustaría mucho felicitar pues a Javier y al resto de los que habéis hecho aportaciones por habernos dado pues una información tan interesante y la verdad que nos va a animar a seguir leyendo e indagando en traducciones, en adaptaciones y en Quijotas, ¿no? Y la verdad es que esperé hasta el final simplemente porque quería compartir con vosotros una anécdota y luego hacer una pregunta relacionada con adaptaciones de Quijote para niños y jóvenes, que es un poquito el mundo en el que yo me muevo, ¿no? Me gustó especialmente cuando os habéis referido en un momento a la visión de los ingleses del Quijote, ya que de alguna manera pues los ingleses nos llevaban años luz ya en la interpretación y en asumir la lectura del Quijote. Pues yo hace ya muchos años tuve el placer de coincidir con John Rutherford, que preparó, creo que una de las últimas traducciones sí. para Penguin, y tengo una anécdota que es muy divertida y que quizás a lo mejor pues la desconocéis y así podréis replicarla porque está muy bien. Yo lo conocí escribiendo la traducción del Quijote en el pub. No tenía ordenador, la escribía a mano, a bolígrafo.
Y además que lo hacía siempre en el pub, no lo hacía en su despacho. Entonces, bueno, hablábamos muchas veces de este tema y entonces en una ocasión nos dijo que, bueno, él iba presentando ya, creo que no sé si estaba en la versión final, en el borrador final, y llegó al episodio de la ínsula Barataria. Entonces, en la ínsula Barataria le dijeron a Sancho que la ínsula estaba llena de negros. Y entonces él, pues un poco en su garrulería, iba pensando, ¿y qué voy a hacer yo con tanto negro? Bueno, pues ya sé lo que haré, los voy a cambiar por plata blanca. Entonces el bueno de Rutherford puso esto en su, en su traducción y les llegó recado de Penguin diciéndole, esto no puede estar ahí, no es políticamente correcto. Entonces, lo que siempre nos decía es, yo hablé con ellos y les dije, tiene que figurar eso ahí, si no retiro la traducción, porque no podemos examinar con el prisma del siglo XX o del siglo XXI el trabajo de Cervantes, ¿no? Es una anécdota que además a él le gustaba mucho repetirla en todos los sitios en donde iba a hablar de su traducción, ¿no? Y no sé si la conocíais, vamos, esta No, no, anécdota. y te agradezco mucho porque conocí a Rutherford en Valladolid en 2005, coincidimos Ajá. nos invitaron a una conferencia allí y pude hablar con él. Me pareció un personaje, un hombre singular, ¿no? Muy, muy inglés. Bueno, creo que no era inglés, me suena que era galés o No, era inglés. no yo, ya no lo sé, pero lo que Bueno, sé es que está casado con una gallega, está casado con una claro que gallega. además hablaba Sí, gallego sí, sí, perfectamente. perfectamente, sí. No, muchas Además gracias él, por... sí, había fundado allí en Queen's College, en Oxford, había fundado pues una especie de obradoiro de taller de traducción. Y entonces, bueno, la verdad es que fue fundamental allí, ¿no? Para los estudios de gallego. Yo quería, antes de que hable Santiago, y por si se me olvida luego, unirme a los agradecimientos de Pepe, a todos los que habéis estado aquí, cuando seguramente tenéis cosas mejores o más importantes que hacer. Y quería mencionar en particular la alegría que me ha dado ver a Emilio, conocer a Ana, con la que he intercambiado correos, pero no nos hemos visto nunca cara a cara, que esto cada vez pasa más en nuestro mundo académico, y mencionar, que lo olvidé antes, a la persona que hizo la laboriosa tarea de resumir todas las intervenciones doctrinales del coronel de la Quijotita, que os he mencionado que las hemos suprimido. Bueno, la persona que hizo esa edición suprimiendo eso y resumiéndolas en un cuadro resumen, que es Lucia Bausela, antigua doctoranda mía, y que me ayuda mucho con la edición en línea de la colección, está también entre nosotros, lo cual le agradezco mucho porque ella este mundo cervantista lo coge un poco lejos, pero aquí está apoyando. Así que nada, yo estoy muy contento de haber estado aquí y de haberlos visto a todos. Tengo que decirlo yo también antes de que habléis los demás. Más gracias a los dos maestros por haberme dado este espacio ya hace unos añitos, cuando empezamos con Quijote con faldas, darme a conocer este texto traducido y versionado, y que al final son todos muy cervantistas, cortan, ponen, quitan, hacen, deshacen, como hacía Cervantes, con lo cual hay un pequeño homenaje aquí. Muchísimas gracias y encantada de veros a tanta gente, no esperaba yo tanta gente en este día, por lo menos en la zona europea, con este calor y esta tarde de sol y con un mundial en el camino, o sea que no se puede agradecer más. Muchas gracias. Bueno, Santiago, cuando quieras. Solo una pista rápida para Lourdes Lorenzo. Probablemente ya conoces esta referencia que te voy a facilitar, pero en las adaptaciones, recreaciones infantiles y juveniles del Quijote, durante un tiempo, ahora está desaparecida, no sé qué ha sido de ella, estuvo trabajando Nieves Sánchez Mendieta. ¿Conoce sus trabajos? Entonces ya está, nada más. Sí, muchísimas gracias, sí, sí que los conozco. Y Son muy buenos y son fundamentales para los que trabajamos en la literatura infantil y juvenil y sus adaptaciones. Sí. yo le he seguido la pista a Nieves hasta el Congreso de Alcalá. A partir de entonces, creo que ya no es una persona activa, igual ha sido fagocitada por la educación preuniversitaria hasta el punto de sustraernos de su talento, que es mucho. Y por no faltar a la justicia debida, en el capítulo de agradecimientos, Javier, hay que pronunciar tu nombre. A estas alturas de la película tienes que ser consciente de todo lo que has urdido en torno al Quijote transnacional, de todo lo que has estimulado y de en qué medida
y hasta qué punto y con qué resultados nos has arrastrado a la causa. Algunos ya militábamos en ella desde tiempos terremotos, como decía un antiguo alumno mío, pero en cualquiera de los casos, tu labor de liderazgo es determinante. Nada más, no puedo dejar de decirlo. Muchas gracias, Santiago. He de reconocer que nunca he esperado reconocimiento y cuando lo recibo me deja perplejo y sin palabras. Así que, y No, bueno, como ya que estamos nostálgicos, yo decir aquí que a este señor, a Santiago y a Pepe Montero, los conocí en mi primer congreso cervantino en Alcalá, todavía con don José María Casasayas en vida, en 1991. Creo que era un coloquio, de hecho. No Coloquio era... internacional, el tercer coloquio internacional en el que la he dado. Allí conocí a Pepe y a... El cuarto coloquio internacional. Sí, sí. Y a Santiago. Pepe con el pelo todavía oscuro. Santiago prácticamente igual. Sigue teniendo Yo, el y yo con pelo, algo ¿eh? más, y yo con Sigue algo más teniendo de el pelo pelo. que tengo ahora. De otro color, pero sigue teniendo pelo. No, Bueno, hay que reconocer la tarea de Javier, no solo dirigiendo este proyecto del Quijote transnacional tan interesante, sino con todo lo que ha hecho de sus estudios sobre la recepción del Quijote en Inglaterra, bueno, y en parte también en Francia, porque, claro, nos ha facilitado la tarea enormemente. Eso ha sido, yo que había empezado incluso antes de sus trabajos, pues claro, ahora la perspectiva es muy distinta. Gracias a él ahora entendemos todo mucho mejor. Así que en ese sentido todos tenemos que agradecerle su trabajo. Gracias, Bueno, Emilio. recojo yo entonces el guante para seguir agradeciéndole a Javier y por supuesto a Pepe, a Alexia y a todos los participantes de hoy y todos los que estuvieron en el video. Después se podrá ver en YouTube. Les agradecemos muchísimo que sigan colaborando con estos encuentros de la Asociación de Cervantistas y con trabajos tan magníficos y tan interesantes como el que vinieron a presentar hoy, a conversar sobre él hoy. Así que yo ya tengo descargado, ahora quiero leer en la versión inglesa a Lennox, con las recomendaciones de Alexia, así que Sí, te ahí divertirá mucho. sin duda. Así que bueno, muchísimas gracias. Damos por cerrado hoy el encuentro. El próximo será el 9 de julio. Ya les llegará en pleno verano, veremos, en pleno verano de ustedes. Y bueno, ya les llegarán noticias para los próximos encuentros también. Muchísimas gracias y cerramos entonces por hoy el encuentro. pues Gracias. un Gracias. abrazo, gracias. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Adiós.